Hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo de acá desde Eje Sindical Constituyente. Les damos la bienvenida en este primer programa del mes de febrero. Tenemos dos invitados para esta oportunidad y vamos a estar trabajando en conjunto con nuestro compañero Ronald Salcedo del sindicato Spence y vamos a estar tratando de reemplazar de la mejor forma posible a don Jaime Lepe, que se está tomando sus merecidas vacaciones durante este mes de febrero. Así que vamos a conectar a Ronald para saludarlo. Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo han estado las Placer. cosas por allá, Ronald? ¿Cómo está Iquique? ¿Cómo están los constituyentes por allá? Bien, bien, harto movimiento, harta organización. Creo que el tema de la pandemia nos tiene un poquito escondido, un poquito retrasado con el tema de las campañas, pero vamos avanzando bien. Lo que sí hay un tema que está en boga hoy día y que está pegando bastante fuerte y es tema regional y tema local. Tiene que ver con el tema de las personas que están migrando hoy día con esta noticia que sucedió hace poco, ¿no es cierto?, de dos fallecidos en la frontera. Se ha hecho noticia nacional, pero este tema viene hace bastante rato y está bien complejo el tema porque hoy incluso se están tomando posiciones más polarizadas acá en la región y creo que eso también está dañando un poquito el buen vivir. Así que eso, Jano, eso es como bien general. Así que encantado de Perfecto, acompañarte en esta nueva incursión. eso me parece muy bien. Bueno, vamos a estar hoy día conversando con Claudio Viera, del sindicato, ¿no es cierto?, de Huasco, también el integrante de la Confederación Minera de Chile. Está trabajando también fuertemente en una de las candidaturas que hay en Vallenar, donde él seguramente nos va a contar. Y va en algún momento también a incorporarse con nosotros el ex dirigente sindical y ex parlamentario Rodolfo Seguel, quien fuera en su momento dirigente de Codelco, tanto de la Confederación, era en ese momento de Trabajadores del Cobre, como uno de los sindicatos tenientes, entiendo el sindicato Caletones. Así que, bueno, vamos a arrancar con esto. Le damos la bienvenida a Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos Alejandro, Ronald, muchas gracias por la invitación, así que aquí finalmente estamos con ustedes en Eje Sindical Constituyente. Perfecto. Estamos dándole. Eso. Claudio, ¿cómo han andado las cosas por allá en tu zona, en Vallenar? Y cuéntanos un poquito también de tu experiencia sindical, ¿no es cierto? Para que la gente te vaya conociendo desde dónde estás tú posicionado hoy día conversando con nosotros. Por supuesto, bueno, yo estoy acá en la comuna de Vallenar, ¿cierto? Aquí estamos en la región de Atacama. Vengo, bueno, del mundo sindical ya varios años, no tengo una trayectoria tan vasta, ¿cierto? Pero ya llevo presidiendo el sindicato de trabajadores de la compañía minera Huasco en su momento. Ahora tienen otro nombre, es conocida como Compañía Minera del Pacífico. También pertenezco a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro y también soy director base de la Confederación Minera de Chile. Bueno, nos encontramos acá en el pie, digamos, que están la gran mayoría de las ciudades y de las regiones del país con el tema del COVID, por cierto. Estamos en una fase 2 acá que nos complica en parte al ciudadano, ¿cierto? Sin embargo, la operación minera se ha mantenido de forma constante. Está, ¿cierto?, con los protocolos, ¿cierto?, y el cuidado requerido, pero nos mantenemos ahí firmes en ese sentido. Hay que estar muy atentos a lo que pasa con nuestros viejos, por el tema de su salud, el estrés que conlleva esto, el trabajar con dotaciones más reducidas, ¿cierto?, y bajo los mismos niveles de exigencia casi, así que eso es más o menos a modo de resumen lo que les puedo comentar. Claudio, yo te quería hacer una consulta también, ahora que el Alejo abrió el tema, específicamente que tú también lo tocas con respecto al tema del COVID. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Tienen mucha gente contagiada? ¿Tuvieron mucha gente? ¿En qué parada está la empresa? Y finalmente, ¿se han tenido o no despidos producto de esto mismo? Hemos escuchado de algunas zonas en donde los trabajadores han sido desvinculados por enfermedades base, entonces creo que es un tema que está como medio oculto, pero está sucediendo hoy día. Sí, Ronald, mira, lo que te puedo comentar al respecto, mira, despidos como tal, por lo menos de la mandante no. Siempre y de forma lamentable, y esto se da en minería, ¿cierto? Desde la minería del cobre, el hierro, toda la minería
metálica y no metálica también, se empieza a golpear fuerte a los compañeros contratistas. Los compañeros contratistas, al no tener la posibilidad de estar organizados, de estar muchas veces en sindicatos como si lo estamos nosotros, el golpe de martillo empieza fuerte por ahí, pues aplanadora, digámoslo en un término más claro, minero, pasa por ahí, se están viendo bien afectados contratos en cuanto al sector minero del área contratista. Ya. El tema de los contagios ha estado acá relativamente controlado en cuanto a si nos ponemos ahí, ¿cierto? En el promedio de las faenas mineras estamos por debajo en el tema contagio. Lo que sí se dio en todo este contexto de pandemia, ¿cierto? Durante el 2020, fue algo que acá la gente vallenarina, ¿cierto? Los trabajadores de Minas Los Colorados no estábamos acostumbrados a ver, que son estos planes de egreso anticipados, ¿cierto? Para las personas de 61 años en adelante. Se nos fueron muchos compañeros con este plan de egreso entre ambas faenas productivas, entre planta de pellets, que es donde se procesa el material, ¿cierto? En Huasco, en Puerto Huasco, material que es extraído acá de Minas Los Colorados, fue un total de cerca de 80 personas que se nos fueron, claro. Quizá para números de mineras más masivas es chico, pero para las dotaciones que existen acá es un número importante. Así que eso fue lo que nos golpeó de mayor forma. Se llegaron a unos buenos acuerdos con la empresa que, a mi parecer, por supuesto que pudieran haber sido mejores. Se puede mejorar siempre. Siempre para los dirigentes. Pero es la tónica de esta nueva administración también a la que estamos siendo nosotros ahora, a la que tenemos que acostumbrarnos y a la que tenemos que dialogar constantemente con ellos ahora. Vale, gracias. Alejandro, estás con mute. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, gracias Claudio, le damos la bienvenida a Rodolfo. ¿Cómo está Rodolfo? ¿Tienes muteado tu micrófono en este minuto? Vamos a pedir que lo desmutes, por favor. Ahí estamos. ¿Nos escuchas? Si tenemos algún problema, aparece con el audio. Trata de apretar el control de tu... Sí, yo sé que tú nos escuchas, nosotros no te escuchamos a ti. No se te escucha, Rodolfo. Vamos a ver, tenemos un problemita ahí, a ver cómo lo vamos a resolver enseguida. Volvemos enseguida con Rodolfo. Claudio, en la postulación, ¿no es cierto?, de algunos dirigentes de la Confederación Minera ha llevado a algunos de ellos a participar en su zona, en sus territorios, en distintas áreas. Entiendo que algunos de ellos están participando en la concejalía, ¿no es cierto?, de los distintos sectores y también en la constituyente, en el caso del distrito, ¿no es cierto?, de Atacama, por lo que entiendo. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que están y principalmente para la constituyente? Así es, Alejandro, acá, bueno, como director de la Confemin, está postulándose a constituyente acá por la región de Atacama, nuestro compañero Jorge Flores Naveas. Él está ahí, es un dirigente con una trayectoria vasta. Bueno, él también trabajó en la faena Quebrada Blanca, siempre estuvo bien empapado, ¿cierto? Y trabajó arduamente y con buenos logros en todo lo que es la normativa que existe actualmente respecto al trabajo en altura. Se hizo un buen estudio y un documental también por parte de la Confemin en su momento con apoyo de los compañeros de Steel Walker Canadá. Y es un estudio bien acabado, bien bueno, donde se habla de todos los conceptos y las consecuencias que trae, ¿cierto?, el trabajo en altura. Así que Jorge es un representante fiel en su totalidad del mundo minero, del mundo obrero, así que él cuenta con todo nuestro apoyo y, por cierto, claro, que estoy trabajando en su campaña, es un desafío grande, pero lo estamos asumiendo con responsabilidad y con harto entusiasmo acá, así que estamos trabajando desde el área sindical ahí con Jorge. Está en mute, Ronald. Ahí sí. Yo también tengo el placer de conocer a Jorge, sé del compromiso que tenía él con los trabajadores, ¿no es cierto? Y sé el trabajo que está haciendo la CONFE también, y creo que es un trabajo súper importante y siempre va otorgándole valor también al mundo de los trabajadores de la minería.
En el sentido como confederación, entendiendo que también hoy día en el escenario que estamos de los constituyentes, tienen lineamientos claros respecto a qué cosas debieran estar desde el mundo de los trabajadores hoy día en la Constitución. Sí, por supuesto, o sea, a ver, llevamos súper claros todos los planteamientos, sobre todo eh, situaciones y problemáticas que van más allá del mundo netamente minero, sino que conlleva a todo el mundo sindical y mundo organizado, desde el sector público y privado. Bueno, dentro de uno de los principales puntos que nosotros estamos ahí explotando, por así decir, cierto, de la campaña, y es uno de los fuertes en el discurso, es el derecho a organizarse de forma sindical. Pues también hablamos de lo que conlleva la dignidad del trabajo mismo, las condiciones en que se da, cierto, las garantías. También pasamos por el sistema previsional que nos rige actualmente. Son muchas cosas que de un tiempo a esta parte el pueblo, ¿cierto? La gente, el ciudadano ha tenido acceso a poder culturalizarse respecto a estos tabús, ¿cierto? Digámoslo así, que estuvieron durante décadas ocultos en cuanto a lo cultural, ¿cierto? A la opinión pública, porque no eran temas en ningún noticiero, ni mucho menos. Entonces, en base a lo mismo, nosotros estamos trabajando de forma bien fuerte como te digo, desde la parte organizacional, en cuanto a lo sindical, al mundo privado, al mundo público, pasando por el tema previsional, por seguridad social también. Así que es una carpeta bien amplia que hay, es un discurso que nosotros lo estamos dando con fuerza, y es de esperar que nos vaya bien en ese sentido, que tengamos buena recepción. Buena, bacán, bacán. Gracias, Eh, Claudio. Sí, Rodolfo, tienes muteado tu micrófono nuevamente. Vamos a ver si podemos desmutearlo. No sé si lo puedes desmutear. Ahora parece que estábamos escuchando. Rodolfo. Pues, no lo escuchamos, por ejemplo. puede que esté desmuteado, pero con el volumen bajo, ¿no? De Eh, repente el volumen tiene que subirlo. Es posible, sí. claro, algo pasa ahí. Son manos perversas. ¿Ah? Oye, vamos a ver cómo resolvemos el tema. Sí. Por favor, Claudio, para seguir conversando el tema, bueno, lo que tú nos planteabas recién respecto a los postulantes, a los candidatos que tenemos, ¿cómo has visto tú el movimiento sindical, no tan solo el movimiento sindical minero, sino que también el resto de los sindicatos en la participación en esta nueva constitución que se quiere construir? ¿Cómo están trabajando con las bases? ¿Has visto, no es cierto, que hay algún trabajo que se esté desarrollando? Sí, a ver, mira, si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿cierto? Desde este histórico octubre, ¿cierto? En donde se produce este despertar en cuanto a lo social y a la conciencia de clase, porque esa es la lectura que le doy yo. No encuentro otra forma más noble de decirlo, que es claramente la lucha de clases se ve reflejada en este estallido social. Sin duda que a nosotros como sindicato nos pareció un hecho histórico, nos sigue pareciendo, y acá en Atacama se vio un despertar potente de la gente, del general, del pueblo, ¿cierto? Eh, Desde las orgánicas mismas de las CUT provinciales, con más actividad, ¿cierto? Los sindicatos mismos del sector público y privado, pero básicamente ha servido para reforzar la conciencia, que es el discurso que nosotros por lo menos llevamos a nuestra base sindical, sin temor de caer en un discurso político, porque el hecho de querer separar lo político de lo sindical es un gran error, es otro tabú, otra mítica que han querido establecer, ¿cierto? De llevarnos de forma forzada ellos el hecho de no querer politizar, llaman ellos, ¿cierto?
a los sindicatos, pero es fundamental, no separarlo, por cierto, de lo político partidista. No estamos refiriéndonos a ello, sino al hecho político de llevar a la base a ser consciente, a llevarlo más allá de lo que hemos estado muy entrampados durante décadas, que son los sindicatos mineros, ¿cierto? En estos estímulos económicos, lejos de algún estímulo social, algún estímulo familiar, o tener una visión de mediano o largo plazo, no ser tan cortoplacista, no ser tan inmediato en lo que se requiere. Pero sí, sin duda que hay un mayor movimiento, las bases están más conscientes, es un trabajo que hay que seguir haciendo, por cierto, porque es una tarea de nunca acabar, pero es lo que se debe hacer. Y yo mantengo mi postura muy firme, muy orgulloso de la región de Atacama por el porcentaje que sacamos en la votación del plebiscito. O sea, fue un claro y un rotundo 80%. Acá en la comuna de Freirina un abrumador 90%, así que sí, definitivamente que sí ha servido el trabajo sindical. Muchas veces la pega de nosotros los dirigentes es súper ingrata, así que no se ven muchos resultados de esta siembra que uno hace siempre, pero esta vez es muy diferente. Se están viendo los resultados que finalmente están saliendo a la luz, a flote. Oye, y claro, yo también soy, que tengo las mismas creencias que tú. Yo también creo que se está avanzando en la discusión y estamos pudiendo de a poquito entrar a conversar temas que en el pasado fueron tabú. Y al respecto también tengo una característica de repente de criticar harto, de ser más crítico, y es fácil la posición en la que una vez se encuentra para criticar. Pero hoy día en las noticias salía una noticia que para mí es una notición y que yo lo encuentro bastante positivo respecto a que la CUT en el mes de mayo, ahora el 20 de mayo, van a tener elecciones para elegir el directorio, ¿no es cierto? Y van a hacer elección abierta por primera vez. Ustedes como parte de la CUT, ¿cuál es tu posición? ¿Qué piensas tú respecto de eso? Pienso que es algo fantástico. Pues mira, de hecho hace poco, a ver si la memoria no me falla, el día 13, ayer, tuvimos el ampliado regional, el ARA, el ampliado regional de la CUT, y las conclusiones que de allí emanaron fueron totalmente positivas en cuanto al sistema de voto universal que se va a llevar. O sea, como debió haber sido siempre, a mi juicio, un viejo, como decimos nosotros, un voto, porque este tema muchas veces de las ponderaciones, ¿cierto?, de las listas se presta para estar inflando por aquí con números falsos algunas cosas, ¿cierto?, para empezar con problemas con los tricel y todo, pero esta vez no, pues esta vez se viene un desafío tremendo para la CUT. Yo creo que los resultados van a ser buenos, porque a pesar de lo que digan, de que la CUT muchas veces está ausente de los temas, que a mi juicio y desde mi posición no es así, no es para nada así. Acá por lo menos en la provincia es una CUT muy visible, una CUT muy aguerrida, y yo también me saco el sombrero por los compañeros que están en la capital, ¿cierto?, ¿no? En Santiago, que tienen que enfrentar la vorágine de medios, de críticas, todo, pero es un proceso que yo lo veía muy necesario, Ronald, que tenía que ser el tema del voto abierto, voto general, voto universal, ¿cierto? Ya era tiempo, ya era hora, así que bienvenido sea. Y aprovechando así la pregunta, para que esto no sea un interrogatorio al Claudio y sea una conversación, ¿qué pensáis tú, Alejo, de esto? Bueno, me parece bastante bueno. Me parece que, o sea, yo lo encuentro esto un poco insólito, entendiendo cómo se ha manejado la CUT los últimos años. Y quizás también los años a uno lo ponen un poco desconfiado, y espero que se cumpla. O sea, yo creo que este es un anuncio, pero hemos visto en algunas oportunidades que se han hecho anuncios que finalmente no se han cumplido. Por lo tanto, esperemos que así sea. Yo entiendo que la mayor parte de los dirigentes de base principalmente están empeñados en que esto se haga de esta forma, y sería inédito, sería bastante bueno, pero también por otro lado creo que confiere cierto grado de responsabilidad de parte también de los asociados y de los dirigentes sindicales. O sea, hay una importancia tremenda también en cuanto a los votos que haga cada uno de los trabajadores en forma directa, y que pudiese ser un voto informado con trabajadores que tengan conciencia de lo que están realizando finalmente, y sería un cambio que me parece totalmente novedoso, por llamarlo de alguna manera, en nuestro movimiento sindical, y quizás de alguna forma también, y lo que esperamos todos, ¿no es cierto?, que tenga mayor representatividad.
pero esta representatividad también tiene que ir de la mano con los niveles de responsabilidad que pueda asumir cada uno y con los niveles, ¿no es cierto?, de participación real, porque también vamos a ver si las bases efectivamente van a querer participar de esto y de qué forma lo van a hacer. Pero de todas maneras me parece un buen intento y cuando uno empieza a hacer cosas de este tipo, claramente el desarrollo, ¿no es cierto?, puede ir cambiando. Yo creo que va a ser perfectible seguramente en su minuto, porque la participación universal en la elección de los líderes, ¿no es cierto?, de los distintos sindicatos para de alguna forma conducir la central más importante de las varias que tenemos en este país, me parece un muy buen indicio al menos y creo que es un camino correcto. Sí, yo también aplaudo harto lo de la CUT. Yo soy siempre crítico a la CUT y porque creo que se pueden hacer las cosas de una manera distinta, pero esta indicación que están, o esta decisión que tomaron, yo de verdad que da gusto, yo creo que es el camino a seguir de muchas organizaciones superiores también. Yo creo que eso les da sentido, nos va a dar sentido de pertenencia a los trabajadores también, o sea, porque uno visualiza a la CUT, uno por lo general le da una mirada, como decía Claudio, a la CUT central en Santiago, pero también hay problemas regionales, o sea, hay dificultades en Iquique, en Antofagasta, y pasa este tema de que toman algunas posiciones de una manera distinta, y la forma que se eligen, de repente ha sido bien turbia, o por lo menos así la declaran algunas personas, pero hoy día discutía con algunos compañeros ahí en algún foro, y todos tienen la misma duda, dicen, bacán lo que están haciendo, pero ¿irá a ser tan transparente el voto? Yo creo que cometerían un grueso error si es que no fuese así. Yo de verdad que le tengo puesta todas las fichas a que va a ser un buen proceso y les va a ir bastante bien y nos va a ir bastante bien a todos los trabajadores con este tema de la CUT, así que yo lo aplaudo también esta medida que están tomando. Perfecto, gracias Ronald. Claudio, entrando en temas ya de la constituyente, entrando en los temas laborales, también nosotros qué es lo que nos motiva, lo que nos mueve a todos nosotros. Bueno, en primer lugar también decir que tuvimos algunos problemas con Rodolfo, vamos a ver, ¿no es cierto?, para los próximos días, las próximas semanas, los próximos conversatorios participará nuevamente, algunos problemas técnicos, pero claramente se van a resolver y muy importante también conocer la visión de él. Iba a ser un panel bastante entretenido, ¿cierto? Dos ex dirigentes, que es el caso de Rodolfo y el mío, y dos dirigentes que están totalmente activos, son dos generaciones que se encuentran. Por lo tanto, era bastante interesante. Y entrando ya en el tema del tema de la constituyente, respecto al decálogo, ¿qué sensación te quedan a ti, Claudio? ¿Qué opinión te merece, ¿no es cierto?, esta iniciativa que hemos tenido en conjunto contigo, también que hemos estado trabajando desde hace un par de meses ya estos temas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Alejandro, bueno, yo lo veo fantástico, ese es un término, yo lo veo fantástico en verdad, porque estos 11 puntos interpretan plenamente el sentir y la necesidad del mundo obrero, y esa es la verdad. O sea, aquí si nosotros leemos con detención cada punto, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que son demandas transversales, son demandas que vienen desde, no sé, pues desde el mundo organizado, desde pescadores, desde mineros, desde el mundo del agro, desde el mundo forestal. Son demandas que, insisto, son transversales y que nos tocan fuerte a todos. Nos tocan fuerte a todos, sobre todo en cuanto a los puntos que ya tenemos menos ahí de los últimos, ¿cierto? El punto 11, si no me equivoco, es el derecho a la seguridad social. Lo que no hemos dado cuenta, lo importante y lo crítico que es el sistema, sobre todo también previsional en este país, que tiene plena relación con todo lo social, pues, o sea que estamos generando pensiones de miseria, y si nos vamos, ¿cierto?, al mundo no más acomodado, sino más beneficiado, entre comillas, que somos siempre, nos tratan como una élite de trabajadores, ¿cierto?, a los mineros, pero si ustedes se fijan, trabajadores que llegan con una cantidad abrumadora de plata en su fondo, perciben pensiones que son inferiores al 50% de ese valor, del valor que el viejo ganaba en su labor misma. Entonces son cosas transversales, yo estoy absolutamente conforme y me siento plenamente interpretado por el decálogo de eje sindical. Perfecto, gracias Claudio. Oye Ronald, tú comentabas, ¿cierto?, el tema que conocía a Jorge Flores. Conversamos un poquito de la candidatura de Jorge, una candidatura que sale a partir justamente de los trabajadores, que sale, ¿no es cierto?, en representación de esto. Y claro, yo también tengo
el agrado de conocer a Jorge hace bastante años, y siempre lo he visto trabajando de forma bastante fuerte en los temas de seguridad social, en los temas de enfermedades laborales, un montón de temas que tienen que ver con esto, participando también en debate en el Congreso y dentro de distintas federaciones. En algún momento Jorge fue inclusive director de su sindicato, director de la Federación Minera y además director de la Confederación Minera. Por lo tanto, tenía un bagaje bastante interesante. Estuvo también alguna vez invitado a participar de estos temas en la OIT, recuerdo yo, hace algunos años atrás. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el aporte y cómo podemos ayudar y qué llamado le podemos hacer a los compañeros de trabajo, a la gente de Vallenar, que hoy día, y de la tercera región en general, ¿no es cierto?, que está mirando este programa respecto a Jorge? ¿Ronald? Sí, está en mute. Bien, yo creo que yo soy un dirigente sindical también que tengo algunos años en el mundo del sindicalismo y creo que hemos dado en distintos congresos, en distintos encuentros, con distintas federaciones y confederaciones, nos encuentra con distintos dirigentes y siempre existen un montón de temas que son transversales. Y estos temas transversales, hoy es el momento de abordarlos. Hoy es cuando, ya no es en un congreso de la federación, en el congreso de la confederación, hoy día es el momento de abordarlo a través de nuestros constituyentes. Entonces, nosotros tenemos que tener muy clara la película de a qué personas vamos a dejar puestas como constituyentes para que vayan a escribir la nueva constitución. Y tiene que ser con trabajadores, o sea, debe estar compuesta por trabajadores. La esencia de la constitución tiene que estar centrada en el ser humano, pero tienen que ser los trabajadores quienes estén también llevando al borde esta conversación. O sea, no podemos quedarnos aparte. Hoy día el llamado a los compañeros de Vallenar, de Antofagasta, en realidad a los compañeros a nivel nacional, tenemos que participar de este proceso, es súper importante. Tenemos un montón de rencillas, siempre lo digo, y hay un montón de rencillas pequeñas, de egos pequeños, que finalmente nos terminan distanciando, pero en la vereda de la vida del trabajador estamos siempre en la misma vereda. O sea, en estas dos veredas, en una vereda donde estamos todos los trabajadores y está en la otra vereda donde están los empresarios y la derecha, nosotros tenemos que tener la capacidad de unirnos, aunar criterios, aunar pensamientos y finalmente llevar adelante a los mejores candidatos. Y derechamente creo que la candidatura de Jorge va a representar bastante bien a los trabajadores. Conozco el compromiso de Jorge, en un trabajo potente que hicieron con el decreto 28, ¿no es cierto? Y otros temas de salud también que se hicieron a través de la federación, la confederación también. Hay otras disputas que se siguen dando al día de hoy, como la aprobación del 176 de la OIT, ¿no es cierto? Y tenemos que buscar este enlace y este cruce en donde podamos ser capaces de llevar adelante la conversación, Alejandro. Claudio, yo creo que la pega que tenés tú es súper importante. Y tienes que contar con el apoyo nuestro también. O sea, nosotros también tenemos compañeros trabajadores que son de la zona y también los vamos a llamar y tenemos que hacer un llamado a ellos a que vayan a apoyar la candidatura también de Jorge para que nos pueda representar también en este equipo de constituyentes. Perfecto. Eso. Oye, respecto al tema que mencionaba recién Claudio, ¿no es cierto?, el tema del derecho a la seguridad social, que es el punto número 11 de este decálogo, que debería tener 10 puntos, pero tiene 11, como lo hemos comentado en varias oportunidades. El tema del punto 10, por ejemplo, que tenemos, sobre que es el derecho a orientación, información y capacitación profesional y laboral. ¿Esto qué te parece? ¿Qué sentido te hace respecto a no tan solo la formación que tiene que ver con los temas técnicos, sino que también formar, a poder tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder formar a nuestros trabajadores, nuestros colegas, ¿no es cierto?, en distintas áreas, el área sindical, el área de autoformación, el área de desarrollo, los temas legales, un montón de temas más, ¿no es cierto?, que se pueden revisar y que hoy día lamentablemente vemos que muy poco lo que se desarrolla en esa área, y en la medida que nosotros pensamos al menos, y por eso lo proponemos en el decálogo, que vamos formando a los trabajadores y los dirigentes sindicales, vamos teniendo la posibilidad de asumir mayores niveles, ¿no es cierto?, de responsabilidad respecto a nosotros mismos, respecto a nuestro trabajo y al entorno de la sociedad en su conjunto. ¿Qué te parece este punto a ti, Claudio? Me parece un punto muy, muy potente y fundamental, pues fundamental dentro del decálogo, porque, a ver, pasa muchas veces que las bases critican a los dirigentes, ¿cierto?, por no estar capacitados, o muchas veces porque se desconoce la pega que el dirigente real, que el dirigente de vocación y dedicado a sus bases hace por los viejos. Yo he tenido en ese sentido la fortuna y también la automotivación en ese sentido de haber participado y de seguir participando en escuelas sindicales, una que se está
De hecho, impartiendo ahora en este mes, también estoy participando de forma activa en ella, y hay que tener esa conciencia, esa vocación, pues el dirigente sindical tiene que tener un estudio constante, una capacitación constante. Y si uno tiene a las bases, a los viejos culturizados respecto a qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que se pretende negociando de forma colectiva, por qué se negocia de forma colectiva, o sea, por qué los dirigentes tenemos que ser enemigos, ¿cierto?, de esto que el empresariado plantea con tanta liviandad, que es, oye, pero si cada viejo debería tener el derecho a negociar de forma individual, pues, o que las comisiones negociadoras no vuelan, que sigan ahí estableciéndose y que se siga desgranando el sindicato ahí en pedazos. Cosas como esa, cuesta mucho llegar a las bases, educarlas al respecto, hacer que los sindicatos pierdan el miedo, y lo digo desde la línea con mucha responsabilidad, de la línea de CMP completa. Los sindicatos son muy reacios y la empresa misma, por cierto, es muy enemiga de que el sindicato trabaje con asesores sindicales. Y eso es fundamental tener un equipo asesor detrás del sindicato para ir ayudando a las mismas bases y también para fortalecer las espaldas y la fuerza de los dirigentes sindicales. Somos muy pocos sindicatos, contados, de hecho, muy poquitos, los que acá en las líneas CMP trabajamos con equipo de asesores. Aprovecho también de enviar un mensaje de ánimo ahí al sindicato de la plana profesional, de los supervisores, que también en un hecho histórico acá en CMP están negociando por primera vez de forma arreglada. Imagínense, o sea, yo lo catalogo, yo lo interpreto como hecho histórico, algo que quizá para Ronald y para muchos dirigentes, ¿cierto?, del norte grande puede ser completamente normal. El derecho a estar en una mesa de negociación colectiva arreglada, a estar respaldado por una potencial huelga que, por cierto, en este país está criminalizada en su totalidad. Pero son cosas así, estos detalles de avance los que a mí y a nuestros compañeros dirigentes sindicales nos motivan a seguir, y definitivamente el hecho de capacitarnos es fundamental. Tenemos que capacitarnos porque el dirigente es el que le entrega la información a la base y es el que capacita a la base, así que me parece un punto crítico, Alejandro y Ronald. Perfecto. Bueno, ahí apareció una pregunta recién, ¿no es cierto?, que a qué distrito está postulando Claudio. Mira, están ya con posibilidades, ¿no es cierto?, de ser un futuro postulante. Mira, tenemos una pregunta de Claudia Facchinetti, que aprovechamos saludar a Claudia, y nos pregunta: ¿qué opinan de los sucesivos fraudes electorales que han habido en la CUT y por qué sería distinto con elecciones universales? ¿Qué opinión les merece ahí para que le contestemos a nuestra compañera? ¿Quién toma la palabra ahí? ¿Quién dispara? ¿Dispara tú o yo, Ronald? Dale, adelante. Dale, Claudio. Yo de verdad que tengo mi opinión ahí, pero creo que tú eres elemental acá porque tú perteneces a la CUT ahí. Dale. Sí, mira, bueno, yo también hay opiniones bien formadas, son todas bienvenidas. Agradezco a Claudia su pregunta, también es muy buena la presentación, ¿cierto? Su participación acá en Eje Sindical. Ahí estuve bien atento siguiendo su entrevista. A ver, sin duda que han habido fraudes electorales por un punto que yo mencioné, que es un punto que puede resultar súper simple, pero que en el fondo y a la larga trae tremendos problemas, es muy engorroso, que es el tema de cuando se producen cierto vicio de inflar las listas, porque muchos sindicatos pueden decir que tienen cierta cantidad de socios y los padrones se adulteran de forma brutal. También tenemos un tema, y hay que ser autocrítico al respecto, del pago de cuotas en la CUT por parte de sus sindicatos afiliados es sumamente desordenado. Hasta el día de hoy no hay una constancia, no hay un orden, si no es por las platas que reciben de aportes del extranjero, ¿cierto? Las centrales unitarias, de partidos políticos también, afines a la CUT, por cierto, costaría mucho moverse. Entonces, yo soy un convencido de que este mecanismo de votación distinto al que se ha realizado hasta el día de hoy en las elecciones de la CUT va a marcar la diferencia, porque va a ser más participativo. El hecho de que muchas veces esto genere anticuerpos, genera urticaria en las personas, la CUT como organización superior pierde credibilidad por el tema de los
ataques, ¿cierto?, de fraude, de muchos malos representantes que hemos tenido. O sea, ahí yo menciono de paso el caso de, y lo digo también bien responsablemente, de Arturo Martínez, que en ese caso fue un dirigente nefasto para la CUT. Huellas como esas quedan marcadas de forma generacional y generan esta desconfianza que de paso viene y está muy de la mano con la crisis política que se arrastra de años en este país. Entonces, insisto, para redondear un poquito el punto y no dispersarme tanto, soy un convencido de que este sistema nuevo de votaciones puede resultar bien porque va a ser un sistema más inclusivo, más participativo, más transparente en ese sentido, dejando un poco de lado lo que son las listas armadas muchas veces y estos bloques políticos que se forman a partir de las mismas listas, de las mismas coaliciones. Me gustaría aportar un poquito ahí. Yo creo que sí es de verdad que este tema de la crisis que vivió o vive en algún momento la CUT por el tema de los fraudes electorales, o que así se les reconoce, creo que claramente va a mejorarse con el tema de la elección un trabajador, un voto. Yo de verdad creo que no podrían fallar a los trabajadores. O sea, pueden haber disputas arriba en las cúpulas estas que se forman, pero cuando metemos a los trabajadores al juego no podemos jugar con los trabajadores. O sea, los trabajadores les van a pasar la cuenta a los dirigentes y van a pasar por sobre los dirigentes y con ellos empiezan a jugar. Yo creo que los errores del pasado no se tienen que borrar, se tienen que reconocer como errores, pero claramente una tremenda señal está de cambio. Yo estoy esperanzado en que eso suceda así, a pesar de que no soy ni de la CUT, estoy hablando de puro metido nomás en este tema, pero creo que sí es importante porque finalmente es la representación de los trabajadores de la central. Eso por mi parte, Alejandro, no sé si... No, mira, yo creo que hay otro tema importante también, tanto como pensar en qué pasa con el tema de las elecciones mismas, ¿no es cierto? Algunas cosas que pudieran haberse dado en el pasado respecto a algunos temas electorales, qué sé yo, controversia, pero también un tema que preocupa respecto a esto tiene que ver con el tema de la autonomía, lo que mencionaba Claudio, el tema de los aportes, ¿no es cierto? El tema de los partidos, también es un tema que se debería seguir trabajando en la CUT para tener una CUT autónoma, una CUT que fuera representativa de los trabajadores. Y en ese sentido creo que muchas veces, y sin lugar a dudas, yo creo que la CUT ha dado peleas muy importantes. No voy a desconocer eso, en algunos temas estoy muy en desacuerdo con ello, pero tienen que reconocer también que han habido algunos temas en los cuales han estado a la altura en algunos minutos de la historia, digamos, de esta última historia, de esta CUT nueva, digamos, que tenemos hoy día, la central unitaria de trabajadores, no estoy hablando de la central única que era la anterior. Por lo tanto, me parece interesantísimo el tema y yo creo que uno de los temas importantes es la independencia que puedan tener los trabajadores y para eso obviamente hay que tener varios temas. O sea, hay que tener independencia desde el punto de vista no tan solo económico, sino que también desde el punto de vista ideológico. Y creo que eso es muy relevante y es uno de los temas más importantes en los cuales se debería trabajar hacia adelante. Jano, pero acá también uno, o Claudio, uno también podría decir que finalmente, o debiera ser así, aunque muchas veces no lo es, pero ya el voto, uno tendría que tener un voto informado primero que nada. Entonces los candidatos que fuesen a postularse a la CUT, uno tendría que votar por proyectos, me imagino yo, pues no sería como bien... y yo creo que no va a ser fácil para esta primera votación que haya una alta participación de los trabajadores, o sea, porque primero que nada hay que conocer a los dirigentes, hay que conocer cuál es la postura respecto a algún punto de vista, los proyectos que pudiesen tener, pero en definitiva hay que acostumbrarse también a eso. Yo creo que no va a ser de un día para otro este cambio, pero nos tiene que empujar a que tengamos que elegir de repente por programas de proyectos o programas o proyectos que sean un poquito más profundos más que por la persona en sí. Y eso yo creo que va a ayudar bastante también a tomar determinaciones. Finalmente salir del estado de votaciones que se hacían en lo normal, en donde se votaba de un trabajo popular a un trabajo a que voten los trabajadores, creo que va a marcar harto la diferencia. Estoy repitiendo lo mismo, pero en definitiva creo que hay una diferencia importante, sí. Yo la observo. Exacto, Ronald, exacto. Mira, disculpa ahí, Alejandro. El tema que es una pega tremenda para los dirigentes que queremos, ¿cierto? Y todo el mundo organizado que esto funcione de la mejor forma posible, es bajar esta información a las bases. Es justamente bajar qué programa o qué trayectoria tiene cada candidato que se va a presentar a la central unitaria
pero con difusión en las bases mismas. Si nosotros logramos llegar en ese sentido, sensibilizar a las bases de cada sindicato, desde el norte al sur de este país, va a ser una votación, para mí, una primera votación exitosa en cuanto a participación. Es un hecho que nos va a quedar mucho por hacer y que van a quedar quizás muchos sectores no sin ser representados, sino sin participar, porque ojo que ahí hay un tema no menor que el voto minero. Por el tema de las jornadas que nosotros trabajamos, se nos complica bastante el hecho de las votaciones de toda índole, pero la idea es sensibilizar a las bases de qué programa, como justamente tú hablas, Ronald, de qué programa, de qué ideas, cuál es el propósito que quiere representar cada candidato. Y eso va a ser una pega que vamos a tener que comenzar a hablar desde ya. Yo insisto, nosotros como sindicato de trabajadores de compañía minera Huasco venimos concientizando en el discurso político sindical a nuestras bases desde siempre, desde que estoy yo ya, van a ser 6 años, de que estoy ya en la directiva. Es una pega que hay que hacerla, como te digo, muchas veces en su comienzo generó anticuerpos, esto genera rechazo, pero hay que concientizar a la gente y a la base misma, al trabajador, al viejo, de por qué la política sindical es necesaria, de por qué la participación en la votación es necesaria, que la abstención en ese sentido es muy dañina y al único que perjudica es al sector empresarial que está organizado bajo una disciplina muy rígida, muy rígida. Ellos defienden sus intereses únicamente y los viejos son disciplinados y cuando tiene que volcarse Vitacura, los Arnechea a votar, van todos en masa los viejos y sin embargo nosotros los dirigentes sindicales, y también ahí hago un mea culpa, no hemos tenido la capacidad muchas veces de transmitir esta convicción a las bases. Eso es una gran pega que tenemos ahora para este tema que se nos viene con la CUT y para la constituyente en sí, si esto es transversal, pues la participación es clave. Perfecto. Bueno, ahí estamos recibiendo algunos comentarios. Steve Austin nos dice, hay que terminar con la representación de partidos políticos en la dirigencia de la CUT para que esta sea más participativa. Temas que tocamos un par de minutos atrás. Y también, por otro lado, nos está saludando Jorge Flores, candidato a la constituyente, ¿no es cierto? ¿Qué distrito es el de ustedes, Claudio? Claudio, ¿me escuchas? Sí, disculpa, estaba en mote. Sí, Distrito 4, Alejandro. Ya, perfecto. Bueno, ¿Y qué localidades contempla? El Distrito 4, estamos acá por cierto, de Vallenar, Copiapó, Caldera también está. Caldera. Correcto, Huasco. Sí, estamos ahí en todas y Alto del Carmen, perdón. Alto del Carmen también. Oye, yo me gustaría entrar en una conversación para entrar en materia, como estamos hablando de la CUT. El otro día también participaron algunos compañeros de la CUT también en este conversatorio y hablaban de que la CUT tiene una postura respecto a la reforma constitucional en 3 puntos principalmente, que ellos le llaman la trilogía o el tridente respecto a los puntos que son importantes, que son el derecho a huelga, derecho a negociación colectiva y titularidad sindical y el derecho a sindicalización, que son 3 puntos que nosotros en el eje sindical también los tenemos y los observamos, también lo hemos recogido y también lo tenemos puesto ahí. Pero también en este punto, como dicen, para que los trabajadores se puedan defender tenemos que dotarlos de dientes, o sea, no solamente basta con estos 3 puntos que son súper importantes, además tienen que haber otros puntos, como lo hablaba también Alejandro recién con el tema de la formación. Debemos estar con tener trabajadores informados, trabajadores capacitados para poder entrar en esta lógica. En esta materia también, Claudio, ¿qué otro factor debiera ser importante también que no debiera faltar desde el punto de los trabajadores, dejando estos como 3 puntos fuera? ¿Qué otro punto debiera ser importante? A ver, para mí un punto muy importante que cuesta mucho, de hecho, sintetizarlo, es la participación. La participación, yo insisto en la participación, porque justamente acá en un comentario veíamos, ¿cierto?, que la representación partidaria política genera estos anticuerpos que te inhiben, que te hacen mucho más compleja la participación del ciudadano, que no está muchas veces militando en un partido, que no tiene una convicción política por motivos totalmente respetables, pero eso a la larga perjudica a la organización obrera, o sea, nos resta fuerza. Entonces, el hecho de generar esta mecánica participativa, yo creo que es un desafío gigantesco que es la que
tenemos que de alguna forma saber plasmar los dirigentes sindicales, no solamente sindical, sino el dirigente social en sí, desde una junta de vecinos, desde los colegios, desde todas esas partes, empezar a articular esto y darle vida, porque no nace únicamente desde un sindicato el hecho de querer hacer participativa a las bases mismas. Yo, como acabo de mencionar, soy un convencido, soy un creyente en ese sentido de que esto viene de la adolescencia, a los viejos, a los muchachos, hay que convencerlos de esta participación, de que esta participación va a tener resultados y que es beneficiosa, perdón, aunque el resultado de repente sea cierto en el mediano a largo plazo, pero yo creo que saber plasmar algo sí, y es un punto que yo extraño, y que, como te digo, es bien difícil plasmarlo. Alejo y Claudio, me trae un poquito a la reflexión este tema de que las elecciones, y respecto a la Claudia Fachinetti recién hacía una pregunta, y estamos viendo el tema de la CUT, pero que también sigue siendo importante el análisis respecto a, ¿bastará solamente con que se puedan elegir a las directivas de la CUT a través del voto? ¿Y por qué pregunto esto? Porque, por ejemplo, en la última reforma laboral que hubieron puntos que realmente nos hicieron retroceder a los trabajadores bastante. Entonces, creo que en la elección a través del voto, un trabajador, un voto es bastante bueno, el voto universal, ¿no es cierto? Pero también cómo debiéramos participar los trabajadores, entendiendo que la CUT nos va a representar en algún momento en decisiones tan importantes como esta. O sea, de qué manera se debiera llevar a una discusión política respecto a una reforma laboral que sea participativa de los trabajadores y que los trabajadores realmente decidan qué cosas deben cambiarse o no deben cambiarse. Para hacernos partícipes también de estas decisiones, yo creo que es súper elemental también, porque revisando la última reforma, finalmente los trabajadores más afectados son los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, en donde finalmente ellos la posibilidad de sindicalización se les hizo más compleja, y eso no dejan de ser trabajadores importantes. O sea, son casi 2 millones de trabajadores que están en esa situación, y el nivel de sindicalización en Chile es bastante bajo. Entonces creo que no solamente basta con elegir de manera popular o universal a la dirigencia, sino que también es de qué manera hacemos participar a los trabajadores en estas distintas discusiones que se tengan que dar a nivel político. Creo que es un tema también a discutir ahí. Lo quiero plantear. Yo tengo una opinión ahí respecto a ese tema. Creo que los sindicatos en general no ejercen mucha democracia. Siendo concreto, creo que pensar que democracia es que hayan elecciones cada cierta cantidad de tiempo para elegir al directorio, basta, o que basta que los trabajadores vayan a sufragar, ¿no es cierto?, para dirimir, ¿no es cierto?, el tema de la negociación colectiva, basta. Eso no es participación, eso no es democracia. O sea, finalmente podría pasar lo mismo. O sea, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, nos vamos a los inicios de la vuelta a la democracia, la transición, ¿no es cierto?, de alguna forma, nosotros no teníamos mayor incidencia. Yo creo que ahora tenemos un poco más, pero no hay incidencia en cuáles son los candidatos. O sea, podemos decir a los trabajadores que sí van a votar, pero nos podemos encontrar con que a lo mejor hay un candidato. Entonces esa votación no tiene mucho de democrática. Estoy llevando el tema a los extremos para poder entender que no basta con una proclamación o con de alguna forma, una declaración de intenciones respecto a esta apertura, aunque también hay que tratar de confiar en los temas, digamos, pero creo que uno tiene que ir pensando en qué es realmente lo que necesita una central de trabajadores y los sindicatos en general para tener espacios democráticos. Y esos espacios democráticos muchas veces no pasan tan solo, o sea, derechamente no pasan tan solo por el sufragar, pasan porque además haya debate al interior de la organización, que hayan discrepancias, ¿no es cierto?, que de alguna forma esas vayan enriqueciendo el trabajo de las organizaciones. Y yo creo que ahí uno no podría pedir que en esta primera oportunidad, ¿no es cierto?, se dé de esa forma. Pero sin lugar a dudas que si no se avanza con eso, vamos a terminar, ¿no es cierto?, finalmente con lo mismo que estamos viviendo en nuestra democracia a nivel nacional, en el Estado, digamos. Estamos eligiendo presidentes, diputados, senadores, y después de un rato estamos diciendo que el 90% de nosotros no confía en ellos. Y bueno, ¿y por qué no confía en ellos? Porque finalmente salieron electos de cúpula, ¿no es cierto?, partidistas, de cúpula de ciertos sectores de poder, donde finalmente no representan a la gente. Por lo tanto, sí, la gente tiene todo derecho a votar, muchos no ejercen ni siquiera su derecho. Entonces también hay que pensar que en definitiva importa también cómo tú eliges los sindicatos, los liderazgos que te vayan hacia adelante. Creo que ahí hay un tema que yo no conozco, quizá en una de esas, y ojalá que así sea,
la central lo tiene de alguna forma definido, que también sea una forma democrática, porque yo creo que si no sé, si se presentan un par de listas confeccionadas por ellos mismos, donde los trabajadores van a tener que elegir entre uno y otro, y esa es toda la opción que tengo, para mí por lo menos en una representación, exactamente una votación en la cual yo voy a elegir, no sé, por el mal menor, por ejemplo, o voy a discrepar o voy a anular, pero no es efectivamente acercar la central y acercar la organización de los trabajadores a la gente. Creo que ahí hay un tema que va a haber que revisar hacia adelante y esperemos que sea lo más abierta posible y que tenga algunos niveles de debate. Yo recuerdo, por ejemplo, en algunos trabajos que estuvo haciendo Raúl, ¿no es cierto?, que estuvo trabajando en algunos cabildos mineros y otras cosas más, y eso va generando algunos debates, y los debates también tienen que, de alguna forma, los sindicatos y los dirigentes sindicales bajarlos a su asamblea. Yo creo que hay gente que efectivamente en la asamblea, principalmente en el sector minero, no quiere mucho conversar de estos temas. Pero yo he visto, y ya llevo bastante tiempo cercano al movimiento sindical, desde el principio de los 90, bueno, estaba niñito yo ahí en ese tiempo en todo caso, Sí. desde el principio de los 90, ¿no es cierto? Y los temas han ido cambiando, antes era más complejo que ahora, pero yo creo que los viejos han ido avanzando, pero falta un poquito más de punch. No sé qué opinas tú, Claudio, respecto al tema, Ronald. Sí, mira, a ver, yo puedo discrepar un poco en el tema de los sindicatos. Yo creo que los sindicatos, instancia más democrática para la elección por ejemplo, de nosotros mismos, de los dirigentes, no hay. Dependiendo, por supuesto, viendo qué nivel de sindicato, porque es cierto que hay veces que hay presiones, que la empresa mete su mano negra ahí y muchas veces hay, y es un hecho, existe hasta el día de hoy, dirigentes corruptos que llevan por muy mal camino los sindicatos. Pero sin embargo es una instancia de participación donde el viejo puede elegir al representante más fiel y en donde el viejo deposita su confianza es escogiendo a los dirigentes sindicales. También soy un convencido, al igual como lo hemos conversado acá, de que la famosa 20.940, la ley esta que vino, ¿cierto?, a reformar, a modernizar las relaciones laborales, es una tranca del porte de un buque, o sea, vino a entorpecer todo, desde el tema de debilitar la huelga con estos servicios mínimos, pasando por la extensión de beneficios que la titularidad sindical la tiraron por tierra. Son temas que hay que discutirlo, hay que rescatar una normativa real, una normativa que represente fidedignamente al sector organizado en cuanto a lo privado y a lo público. Estamos divididos por brechas súper grandes, pero las problemáticas, si uno la analiza, es transversal. En transversal tienen muchas similitudes. Pero, insisto, yo soy convencido de que candidatos a las centrales presentando un programa, por muy simple que sea, dándose a conocer mediante los dirigentes sindicales, mediante los sindicatos que participan, que son afiliados a esta organización, a la central, se puede generar una buena difusión e ir acabando con este tema de mantener, ¿cierto?, el viejo muchas veces la ignorancia respecto a esto y manteniéndolo a la sombra, de justamente, como dices tú, Alejandro, escoger en un par de listas que no le dejas más opción al viejo, lo acorralas, entonces no, eso no es participativo, no, de ninguna manera. Sin embargo, un candidato que presente un programa, que presente unos puntos, algún cierto instancia donde el trabajador se va a ver reflejado, es lo que necesitamos. Y nosotros tenemos que generar, crear esa convicción en las bases. Y yo soy un convencido de que de la base emana nuestra fuerza y eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Bueno, hay un tema, ¿no es cierto?, que de alguna forma también es muy relevante, que está ahí, lo estamos viendo en el banner. ¿Qué pasa con el rol de las mujeres en el tema del liderazgo sindical? Hay sectores donde, por ejemplo, el sector minero, donde hay bastante poca, yo no podría decir si es participación o no, pero hay muy pocas mujeres que son dirigentes sindicales. ¿Y cuál es el rol, ¿no es cierto?, que ustedes dos como dirigentes sindicales le ven, ¿no es cierto?, a la participación de la mujer? ¿Cómo también enfrentan este proceso que muchas veces las distintas empresas han estado llevando adelante para la incorporación de la mujer al trabajo y que de alguna forma también ha servido en forma inversa para despotenciar o de alguna forma ir, ¿no es cierto?,
por llamarlo de alguna forma, dejando menos trabajadores hombres, y lo que significa perder trabajo también para gente que lo está llevando hacia adelante. Es una forma forzosa de incorporación y muchas veces tiene que ver más bien con cumplir números o metas impuestos, ¿no es cierto?, por algunos directorios ubicados inclusive en el otro hemisferio. Por lo tanto, ¿qué les parece a usted? A mí me parece que la incorporación de la mujer es algo que tenemos que ir adelante, hacernos cargo, pero ¿cuál es la forma sustentable que ustedes ven a partir de los sindicatos de este tema? Bien, yo creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral es necesario y es importante y es lo correcto. Y creo que es así. O sea, no podemos seguir como estábamos pensando que la mujer tiene que cumplir un rol en un sector de la vida del hombre para servirle. Ese tema tiene que derechamente desaparecer. Eh, lo que sí me ha tocado vivir como dirigente sindical, que esto, como tú bien lo dices, ha sido impuesto un poquito a la fuerza y eso ha generado un montón de problemas. O sea, internamente, desde que soy dirigente sindical, hace 4 o 5 años atrás, la participación femenina en la empresa era del 10%, hoy día está llegando a cerca del 22%. Pero como dices tú, ha sido a la fuerza, o sea, significa que están metiendo mujeres, y de hecho una técnica bien compleja, donde meten mujeres y hay una sobredotación de trabajadores y después para llegar a la dotación requerida sacan hombres. Entonces, de esa manera van regulando la incorporación femenina y eso arrastra un montón de problemas, arrastra problemas porque hay disputas internas también entre trabajadores, los trabajadores que no quieren enseñar, hay temas temas culturales que no han sido resueltos porque son súper importantes. La minería, tú bien lo conoces, Alejandro, que hubiera una mujer antiguamente era súper complicado, o sea, era súper raro. El trato de los trabajadores, las tallas que se echan arriba, la forma de conversar o cómo se tratan es bastante gruesa, bastante bruta. Entonces eso lleva a que haya un escenario o un ambiente un poquito medio áspero y lleva también a que haya complejizaciones de las relaciones y interpretaciones de repente que llevan a tener conflicto entre un hombre y una mujer, ambos trabajadores, y terminan enfrascados o en tribunales o en denuncias por acoso laboral o acoso sexual, y hay un mundo nuevo que se está generando ahí y Bueno, cuesta de verdad llevarlo adelante porque además uno como trabajador y como dirigente sindical, ambas partes, el hombre y la mujer, son socios del sindicato. Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo llevamos adelante esto sin tener una participación y una posición por uno o por otro? Entonces, es un tema complejo y como bien lo dices tú, esto obedece más allá al mundo de la exigencia extranjera. Muchas veces, en el caso nuestro, son exigencias a nivel de Australia que están llegando, que tenemos que llegar al 50-50. Entonces, eso es un tema complejo. perfecto, gracias. Bueno, en este último par de minutos ya que nos van quedando, Claudio, respecto a este mismo tema, ¿no es cierto? Y respecto a algún llamado que tú quieras hacer, alguna invitación a los trabajadores de tu zona, en los distintos sectores de la industria. Pero el tema de la mujer, concreto, así en unos 30 segundos, un minuto, ¿qué te parece este tema? Sí, mira, bueno, me parece aquí en el punto de vista en lo sindical ha sido absolutamente benéfica el incorporar a la mujer, muy necesario, muy, insisto, muy potente, muy fuerte, en la faena, en faenas mineras, ¿cierto? Que es un sector totalmente masculinizado, se ha visto beneficiado por la entrada de mujeres, ¿cierto? Sobre todo la parte que es operaciones mina misma, o sea, al operar un CAEX, al estar trabajando ahí codo a codo con los otros viejos, ¿cierto? Ha generado un buen ambiente. Yo insisto que vino como a destensar un poco el hecho de que de estas competencias que se generan de la mano de la exigencia de la productividad, ¿cierto? De la extracción, del tonelaje, todo. Así que por mi parte yo lo veo bastante positivo y muy necesario. Y es uno de los, creo, de los poquísimos y escasos ejemplos a nivel país donde vemos que la brecha salarial entre hombre y mujer desaparece. Así que me encantaría que a nivel país fuese así, porque a nivel país fuese así, o sea, que una ingeniero hombre persiguiera lo mismo que un ingeniero hombres y mujeres por igual. Eh, lo hemos visto también en beneficiados al incluir en nuestros instrumentos colectivos el tema de beneficios a la cuna, los beneficios para postnatal. Entonces es un mundo, como dice Ronald, es un mundo de desafíos bien bonitos, bien llamativos que nosotros estamos
llevando al frente. Perfecto. Gracias, Claudio. Don Ronald, estamos llegando al final ya de este programa. Les dejo los micrófonos ahí abiertos para que hagan un cierre, ¿no es cierto?, respecto a este tema y también indicar cómo vamos a trabajar adelante durante este mes. Sí, bien, yo desde mi parte quiero agradecer también la oportunidad que el eje nos está dando. Yo soy parte del eje también, me siento parte de él, también estoy trabajando harto en el eje sindical y también dejar abierta la invitación a todos los trabajadores que se quieran sumar al eje sindical. Creo que es necesario. Esto no hay ninguna intención de querer formar una federación, una central o un sindicato, no, solamente estamos trabajando y queremos armar memoria crítica o un pensamiento crítico respecto a los puntos que nosotros creemos que los trabajadores deben poner. Esa es nuestra única intención, no es nada más que eso, y eso es súper bacán hacerlo porque creemos que en Chile hoy día no está. Y también, por segunda parte, quiero agradecer a Claudio por participar con nosotros. Me habría gustado haber pimponeado un poquito los dirigentes nuevos que estamos con los dirigentes antiguos, aunque el Alejandro dice que hace un par de años atrás era joven, yo creo que hace tantos años atrás, pero me habría gustado estar con Claudio, conversando con Alejandro y Rodolfo. Creo que hubiera sido bastante rico, bastante enriquecedor para la conversación. Y también, por tercer punto, agradecer este espacio de la oportunidad que nos están tratando, nos tuvimos que dar para dirigir. O sea, nosotros no somos periodistas, no manejamos el tema, y lo único que quisimos hacer fue suplir en este momento para el merecido descanso de Jaime, que estando ahora en la posición de él, es tremenda pega la que hace Jaime y se reconoce como tal. Así que bien, agradecido, bacán. Gracias, Claudio, gracias, Alejandro, y encantado. Vamos a seguir trabajando y, como bien lo decía, invitado a todos los trabajadores, dirigentes sindicales que quieran trabajar en el eje y se quieran sumar a hacer un pensamiento crítico, bienvenidos todos. Eso. Okay, gracias. Claudio, muchas gracias por esta conversación interesante, un dirigente, ¿no es cierto?, joven, pero ya con experiencia en estas líderes. Esperemos que la candidatura de Jorge, en la cual tú estás trabajando fuertemente, y la candidatura del resto de los compañeros de la Confederación Minera también tengan éxito en lo que están desarrollando, y esperamos, ¿no es cierto?, vernos posteriormente en los siguientes programas y a seguir trabajando. Como decía Ronald, más que las puertas abiertas, necesitamos que vengan trabajadores, necesitamos que vengan dirigentes sindicales de las distintas áreas, que vengan mujeres, ¿no es cierto?, trabajadores también a participar con nosotros. Este trabajo está recién comenzando. La constituyente, ¿no es cierto?, va a tener un trabajo arduo y largo, y definitivamente necesitamos estar presentes y estar discutiendo y estar llevando hacia ustedes ser un nodo para los trabajadores, donde vamos a estar enfrentando cada discusión, cada novedad que se vaya dando. Una vez que ya está operando también la constituyente, vamos a estar trabajando sobre ello y tratando de incidir y tratando de que los temas de los trabajadores estén presentes en la Carta Magna de nuestro país. Así que bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Claudio. Gracias. Bueno, ahí unos segunditos al final. El llamado que yo hago, por cierto, es a creer, cierto, en el sindicalismo, a apoyar a los dirigentes sindicales, al no temer al discurso político dentro de los sindicatos, y de paso saludar, y me siento muy orgulloso también tenemos de dirigentes mujeres dentro de las líneas CMP en diversos sindicatos, de hecho ocupando diversos cargos, inclusive presidencias. Así que mis saludos y mi admiración va para ella, y agradecer este tremendo espacio que se nos brindó Alejandro y Ronald. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves, Ronald, a las 8, ¿o no? A las 8. A las 20. A las 20 horas, los días jueves, ¿no es cierto?, durante el mes de febrero vamos a estar transmitiendo estas conversaciones y esperemos encontrarnos. Muchas gracias, que estén todos bien. Adiós. Chau. Chao, compañeros. Chao.